Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este sábado al mediodía y por supuesto hasta la 1 en vivo por A24 en Lo Justo y Necesario. Acá estamos para informarlos acerca de todo lo que acontece, todo lo que pasa en seguridad social en la Argentina. Tenemos que comenzar a hablar de las medidas que se vienen. Hay un equipo colaborando con Alberto Fernández, presidente electo, que asume en unos días, el 10 de diciembre, trabajando sobre medidas sociales que tienen que ver con salarios, que tienen que ver con planes sociales, que tienen que ver con jubilaciones. Este equipo de colaboradores está integrado por quien será, es un hecho prácticamente, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Se está trabajando también con gente de la cartera de Economía, que todavía no hay confirmación de quién estará al frente de esta cartera, y con organismos como AFIP, Banco Central y la Administración Nacional de Seguridad Social. Estas medidas, ¿qué es lo que están buscando? Reactivar el consumo y además, de alguna manera, recomponer los ingresos más que nada de los sectores vulnerables, de los sectores más castigados por los índices de inflación. Reactivar el consumo, una de las medidas que se está evaluando es congelar por 6 meses de 300 a 500 productos de la canasta básica. Y en cuanto al tema de recomposición, se está viendo la posibilidad de dar un pago adicional a salarios, que estarían este pago adicional entre 5.000 y 7.000 pesos, dar aumento en los planes sociales y también un adicional a las jubilaciones, que en este caso sería menor a lo que se está pensando para los trabajadores en actividad. Esto tendría carácter de cifra no remunerativa, un monto fijo no remunerativo, y se aplicaría por decreto, por un decreto presidencial. Ahora, todo esto por estas horas está condicionado al estado de las cuentas públicas, porque todo esto necesita una financiación y eso es lo que se está evaluando. Para el sector de trabajadores en actividad, lo que se va a hacer de alguna manera para los empresarios que otorguen este pago adicional a los trabajadores, a los salarios, es beneficiarlos impositivamente, beneficiarlos de manera fiscal y además sacar una línea de financiamiento para el sector productivo. Algo que podrá traer polémica es el tema justamente de los asalariados y este aumento que se pueda dar o esta cifra no remunerativa que se pueda dar antes de fin de año, porque lo que pretendería el gobierno electo es que esto vaya a cuenta de los futuros aumentos que se cierren por paritarias. El tema, así están dadas las condiciones. En el caso de los jubilados hay que remarcar algo importante. Lo que se está evaluando como parte de estas medidas es que el adicional que se le dé a los jubilados de bajos ingresos sea independiente a la decisión de un bono en los próximos días y además del aumento por ley de movilidad que se viene a partir del 1 de diciembre. Hablando del 8,74%, que es el cuarto aumento y último por ley de movilidad, tenemos información para darles y para decirles cómo quedan las prestaciones previsionales ya finalizando el año 2019 y cuál será el impacto de la ley de movilidad en estos beneficios. Les contamos entonces: jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y sociales tendrán un aumento del 8,74% a partir del 1 de diciembre, producto de la ley de movilidad, yo decía hace unos momentos, el cuarto y último del año. El haber mínimo quedará en 14.067 pesos, el haber máximo, que también está topeado en la Argentina por una ley del 90 y es algo
polémico y que el futuro gobierno o los futuros gobiernos tendrán que analizar en el Congreso Nacional, 103.064 pesos. La PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, 11.254 pesos, pensiones no contributivas 9.847 pesos a partir del 1 de diciembre y asignación universal por embarazo y asignaciones familiares 2.746 pesos. No me quiero ir de estos montos, podemos volver por favor, porque quiero contarles la cantidad de gente que está alcanzada por estos números. En el caso del haber mínimo, 2,5 millones de jubilados y pensionados contributivos van a percibir a partir del 1 de diciembre 14.067 pesos, con una canasta que va a superar los 40.000 pesos, un tema que lo vamos a hablar en unos momentos con Eugenio Semino y por supuesto algo habrá que hacerse. Otro desafío importante para el próximo gobierno y discutir esto desde el Congreso Nacional. La PUAN, la pensión universal para el adulto mayor, equivale al 80% del haber mínimo vigente y las pensiones no contributivas del 70% del haber mínimo vigente. La cantidad de beneficiarios en la Argentina que cobran la PUAN y que cobran pensiones no contributivas son aproximadamente 2.600.000 personas. Con respecto a la asignación universal por hijo, 4.200.000 chicos y asignaciones familiares alrededor de 7 millones de chicos. La ley de movilidad jubilatoria alcanza a 19 millones de prestaciones, donde la mayoría de este número sigue perdiendo poder adquisitivo producto de los números de la economía, de los números de la inflación. Además, la ley de movilidad jubilatoria alcanza también a los trabajadores en actividad. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Sube un 8,74% también el tope salarial sujeto a aportes, el tope a través del cual, si podemos ir dando estos datos, se descuentan los aportes previsionales y a través justamente del tope salarial sujeto a aportes queda también un tope en la jubilación máxima. Acá reitero, esto también, lo del tope salarial, es una ley de los años 90, una ley Cavallo, una ley que de alguna manera cercena derechos y profundiza la litigiosidad previsional en la Argentina. Bueno, por el momento vigente, tope salarial sujeto a aporte se va a partir del 1 de diciembre a 159.028 pesos. Y también suben las obligaciones mensuales que tienen los trabajadores autónomos, aquellos trabajadores que son responsables inscriptos. Además de la fuerte carga tributaria impositiva que tienen en la Argentina los trabajadores autónomos, parte de ellos responsables de pymes, que están también con una crisis enorme y que representan y dan el 70%, generan el 70% del trabajo privado en la Argentina. Bueno, la categoría 1 pasa a pagar 2.609 pesos. Recuerden que esta es la categoría mínima porque tenemos 5 categorías. Y los monotributistas, en este caso lo que hay que aclarar es que el trabajador autónomo tiene trimestralmente aumentos de acuerdo a los mismos aumentos que se dan en las jubilaciones. En cambio, el trabajador monotributista se acumulan todos los aumentos por ley de movilidad y en enero de cada año se aumentan los aportes, las obligaciones de aportes mensuales y la facturación anual. En ese caso, bueno, tenemos que decir que el monotributo se va a encontrar con un 51,1% de aumento en los montos de facturación anual y en los aportes mensuales a partir de enero y tendrá un aumento recién el otro enero. Categoría A, 1.955 pesos. Concreto, yo decía hace unos momentos cómo ha evolucionado la ley de movilidad. En muchas oportunidades nosotros lo mencionamos. Ninguna ley de movilidad, por mejor que sea, termina en la Argentina pudiéndole dar respuesta a los índices de inflación que tenemos.
Ocurrió con la anterior ley previsional, de movilidad en el año 2014 y en el año 2016, que no pudo responderle a la inflación, y lo mismo ocurrió con esta ley de movilidad modificada. No pudo responderle a la inflación ni el año pasado ni este año. A ver, la brecha entre el índice de movilidad y de los aumentos se achicó considerablemente en el año 2019, pero sin embargo se siguió profundizando el poder adquisitivo. Vamos a los números. En el año 2018 la ley de movilidad jubilatoria terminó dando aumentos en un valor, en un porcentaje del 28,5%, con una inflación que estuvo en el 47,5%. Las prestaciones previsionales perdieron el año pasado 20 puntos, que traducido en poder adquisitivo queda en 15 puntos. 15 puntos de poder adquisitivo se perdió el año pasado. Este año, ¿cómo queda la brecha? Movilidad jubilatoria en 51,1%, inflación según las encuestadoras privadas 55%, vuelve a perder. Queda muy levemente por debajo, pero lo concreto es que agrega 3 puntos más de poder adquisitivo perdido, que se suma al 15% del año pasado. Entonces, la ley de movilidad no pudo con los índices de inflación y si bien se achicó la brecha, se sigue profundizando la pérdida de poder adquisitivo en las prestaciones previsionales, muchas de ellas o la mayoría de ellas que no llegan a cubrir las necesidades básicas, como en el caso de los jubilados y como en el caso también de las asignaciones. Comenzamos entonces con el desarrollo de todos los temas que tienen que ver justamente con la seguridad social, relacionado al tema del consumo, de los precios, cómo ha evolucionado la inflación y los precios. Vamos a estar hablando de un tema que es muy sensible y que tiene que ver con medicamentos, a través de números que nos envió, números oficiales que nos envió la Confederación Farmacéutica Argentina. Está en la mesa Isabel Reynoso. Vamos a estar hablando también de temas médicos. Es la semana de la concientización del uso de antibióticos y todo lo que puede ocasionar a la salud, lo que tiene que ver con el mal uso o con la automedicación con respecto a antibióticos. Está en la mesa el doctor Jorge Farina y además, ya los presento, Adrián Trócoli y Eugenio Semino para hablar de temas que tienen que ver y están absolutamente relacionados con la editorial, con el principio del programa. La canasta de los jubilados, cada vez más lejos de lo que son los ingresos de los jubilados, y además un tema polémico que comenzamos a hablar con Adrián Trócoli la semana pasada y tiene que ver con el haber máximo de jubilación. Esto de que cada vez se necesitan más años para poder llegar a la jubilación máxima. Gracias por venir a todos. ¿Qué tal? Qué gusto estar Eugenio, con ustedes. se conoció la canasta, el valor de la canasta básica, lo que necesita una familia tipo de 4 integrantes para vivir. INDEC, canasta alimentaria, está en 35.000 pesos. ¿Qué evolución está teniendo y va a tener la de los jubilados? Sí, recordemos que la canasta a la que refiere INDEC no incluye gastos de vivienda. La canasta del jubilado, que se viene calculando desde hace una década y que da un desfasaje respecto a lo que en esa década percibieron los jubilados como reajustes, con una diferencia de un 600% entre la canasta y lo que debiera percibir el jubilado para cubrir esa canasta. Desde el año 2009 que la Defensoría cubre y calcula 2 veces al año la canasta, se volvió recurrente este tema que los jubilados cada vez llegaron menos a poder cumplir con los gastos. Y en algunos momentos, como ocurrió en estos últimos años, esta caída fue mucho más abrupta. Y yo miraba con atención cuando aparecía los distintos valores de los saberes, de las pensiones, de las jubilaciones, de las pensiones asistenciales o no contributivas para discapacitados. Y realmente me llamó la atención porque digo,
¿cómo puede ser que en horario de protección al menor aparezcan estas cosas en una pantalla tan caliente como la de América? Porque en realidad es una muestra pornográfica de los resultados que ha obtenido el sistema político argentino a través de las diversas administraciones para con 7 millones de argentinos acreedores del Estado, porque ver que un discapacitado va a cobrar 9.800 pesos en diciembre, no tiene calificación, o que un jubilado va a cobrar 14.000 pesos. Eugenio, yo recién decía, estas son cifras del INDEC, cifras oficiales que corresponden al mes de octubre. Con respecto a septiembre, el valor de la canasta alimentaria para una familia tipo se incrementó en 2,5 puntos. La canasta en octubre, para cubrir justamente todo lo que tiene que ver con alimentos, está en 35.647 pesos. Y la de indigencia, 14.202 pesos, y subió y se incrementó con respecto al mes de septiembre en 2,1. ¿Me equivoco cuando digo que la canasta de los jubilados va a llegar a fin de año superando los 40.000 pesos mensuales? No, para nada, no te equivocas, y es más, yo permanentemente lo planteamos, desafiamos a quienes estén en el tema de la seguridad social. Vos dijiste, hay un equipo trabajando, ¿no? Y digo, pucha, ya me vinieron a ver de tantos equipos que supuestamente se van a hacer cargo de la seguridad social, porque no es nuevo, ¿no? Es decir, muchos de los... Dicen, no, a mí, Alberto, está arreglando conmigo, nosotros le llevamos a Alberto tal cosa, y bien, porque, viste, muchos, es más, llaman a Alberto y antes usaban la misma excusa, decían, sí, yo con Mauricio, viste, tengo la posta. Vos sabés que yo quise remarcar en la apertura del programa quién es el equipo de colaboradores que está armando el borrador de las medidas que se vendrían para los sectores más vulnerables, o por lo menos los más castigados por los números de la inflación. Todo ese equipo que nombré es gente que sabe, que conoce perfectamente bien la problemática que hay en la Argentina. Claudio Moroni, que ya es seguro quien se hará cargo de la cartera de trabajo, es un hombre con toda una trayectoria en ámbitos que tienen que ver con la seguridad social. Fue titular de ANSES, fue titular del PAMI, conoce muchísimo de todo el área de trabajo, y a él en esto lo está acompañando la gente que va a manejar en el futuro la cartera de Economía, y también están colaborando con datos precisos de la necesidad que hay en la calle, AFIP, sí, el Banco Central y la Administración Nacional de de todos modos, Social. más allá de PESE, que es el único confirmado aparentemente en el Banco Central, los que aparecen como ministros de Economía aparecen y desaparecen cada 24 horas. Tengo un dato, el que sería titular del INDEC, sería el titular del INDEC, el futuro titular Moreno, del INDEC, no. Marcos Labaña. Marcos Labaña. El tema es... ¿Por qué reemplazar lo que funciona bien, no? Les digo, es bastante cruel. Eugenio, y ¿para ya... qué arreglar lo que no está roto? Es el dicho ese. Es un vicio argentino. Lo que todavía no escuchamos desde la política es cómo se va a mejorar la macro, porque en realidad decir que van a solucionar solo el hambre, que me parece claramente urgente, no alcanza a decir de dónde vamos a sacar fondos para hablar de llegar todos, no a la canasta básica. Si alguien que alguna vez cobraba en actividad como para tener algo más que la canasta básica, no se conforme con la canasta básica. ¿Cuándo vamos a hablar de un programa en serio? Yo, perdón, la verdad es que siento que me canso. Esto de la canasta de la Defensoría lo venimos repitiendo hace 10 años. Creo que es la primera vez que podemos decir que esta vez tuvo un salto realmente significativo, porque ha tenido vuelcos de más o menos 10%. Esas oscilaciones, esta vez nos alejamos. ¿Qué va a pasar con el bono? ¿Qué va a pasar con esta cifra no remunerativa que pretende el futuro gobierno darle a los jubilados? Porque, a ver, yo marcaba algo esta semana cuando explicaba en los distintos espacios las medidas. Está bien,
la intención y está bien el mensaje. Es excelente que la gente sepa que hay un equipo trabajando para el futuro presidente y ver cómo se le da respuesta a lo urgente. Pero en paralelo hay que trabajar sobre lo profundo, hay que trabajar sobre esto que decía Trócoli, ver cómo mejoramos los pisos, ver cómo mejoramos los ingresos, entender que por qué funciona en la Argentina una ley del año 90 que fija un tope salarial sujeto a aporte y que después esto incide directamente en la jubilación futura y que además termina perjudicando al jubilado, a la persona cuando se jubila, con esto que decía Trócoli la semana pasada, que cada vez se necesitan más aportes para poder llegar al haber máximo. Pero, perdón, porque tiene que ver con esto. Mira, realmente el trabajo de los equipos en las sombras y demás, quienes alguna vez vieron algo de fútbol, saben que terminan no funcionando, ¿eh? Se los oculta tanto, se los entrena tanto que después salen a la cancha y quedan como marmotas parados en el medio del partido. Pero ¿por qué estas cuestiones no se hacen de cara a la sociedad? Porque, insisto, se habla de equipos, de qué va a ser tal o cual equipo, y las cosas que se mencionan como resultado, damos un reajuste, damos un bono, ¿qué se va a hacer con el Fondo de Sustentabilidad? Porque hay uno de los equipos que dice... ¿Y por qué no? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están los elementos para...? Yo no creo que nosotros tengamos que gobernar. Digo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero piensa, No, pero está bien, pero podrían contarnos qué pasó antes de llegar a una conclusión. Adrián, yo creo que... Perdón, y recordemos cómo decíamos el año pasado, el anterior, que la supuesta reforma previsional se hacía a puertas cerradas. Algunos de nosotros teníamos conocimiento, pero la falta de debate me parece gravísimo. Adrián, se convirtió en una porquería. Que tengo que ir pasando a otro tema. Contame, tuvo mucha repercusión el tema que tocamos la semana pasada. Tuve una consulta que me parece, digamos, la pregunta me pareció fundamental. Creo que la pregunta hace más que a lo que hablábamos y es el mejor resumen. ¿Los nuevos jubilados están peor jubilados que antes? Sí. Este es el resumen. No pasa solamente por los saberes más altos, los saberes medios. Cuando nosotros hablamos de la mínima, estamos porque la mínima es bochornosa, pornográfica, dice Eugenio. Yo digo, realmente... Pero también para arriba tenemos problemas. Pero la jubilación, el nuevo jubilado tiene una peor jubilación de lo que la tenía hace un par de años. Y digo una sola nota para cerrarlo, que es, recién vos diste todos los números de la movilidad. Este año, hablando en números redondos, 50% de movilidad. Bueno, la actualización de los salarios, ¿cómo calculo yo? La base con la cual me jubilo, este año tuvo bastante menos del 40% y esa pérdida se acumula a la mala movilidad que tienen los jubilados. Bueno. Entonces, el nuevo jubilado empieza peor que el que está hace 2 años. Y esto no se resuelve con medidas coyunturales, se resuelve tratando proyectos precisos y concretos en el Congreso Nacional, porque este tema del tope salarial sujeto a aporte, este tema de un número para la jubilación máxima, es lo que profundiza y hace que no termine en la Argentina la litigiosidad. Te digo algo más, pues ahora insistís sobre ese tema, porque es un número muy concreto. Pero lo grave de esto, para ponerlo en un término sencillo y no necesariamente numérico, es esto. La persona que aportó siempre por el salario máximo sujeto a aportes, ahora cuando se jubila, en vez de decirle 159 da para... 159. 159 es el salario máximo sujeto a aporte que aporta alguien en diciembre. Esa persona que en diciembre se jubila, habiendo aportado por 159, se jubila con una base de 140. ¿En qué cabeza cabe que la actualización no me deje en el máximo? Este es un error grosero que está acumulado y lo grave de esto, lo que refloto lo que decías vos, nadie se ha planteado cómo solucionarlo, no para estas personas, que sería evidente que lamentablemente vamos a ir a tribunales, volvemos con litigiosidad, sino para que no suceda a futuro. Esto todavía no entró en la agenda porque estamos con lo urgente. Permíteme 20 segundos, quiero... respecto a esto, fijar la posición institucional de la Defensoría. La Defensoría va a seguir reclamando al gobierno que llegue el 10 de diciembre todo lo que incumplió y se le reclamó al gobierno que termina ese día su mandato.
Es decir, lo que exigimos que el jubilado tenga un haber equivalente como mínimo a su canasta y que desde ya los 10.000 pesos que veníamos reclamando al presidente Macri se lo vamos a reclamar al nuevo presidente como ayuda inmediata, más allá de los cambios estructurales. Bueno, tengo que pasar a una medida, a contarles una medida concreta. Hace semanas que se viene hablando, se conocen por supuesto a medida que avanzan los días más detalles, y tiene que ver con un programa de hambre, contra el hambre, el programa Argentina contra el hambre, a la cabeza de este programa y tratando de consensuar con los intendentes de distintas localidades, está Daniel Arroyo, el futuro ministro de Desarrollo Social de la Nación. Este programa contra el hambre lo que pretende es llegar a 8 millones de personas a través de una tarjeta de alimentos. Una tarjeta de alimentos que va a tener un seguimiento, porque el seguimiento que va a tener va a estar basado en dos parámetros fundamentales: la malnutrición y la pobreza. Justamente lo que se pretende es que con esta tarjeta se obtengan, se compren alimentos realmente que sean nutrientes para los chicos. ¿Por qué razón? Porque en una primera instancia se va a entregar a las madres con hijos menores de 6 años, ¿sí? Madres menores de 6 años. Pero acá hay un tema muy interesante que tenemos que destacar, y que es que esta tarjeta será compatible con otros programas o planes sociales, es decir, que será compatible, por ejemplo, con empleo doméstico, con asignación universal por hijo, y también con aquellas mamás que estén cobrando pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos. A esto quiero agregar que además, en una segunda instancia, la idea es también alcanzar a los jubilados y pensionados de menores recursos. Y lo que se está pensando por estas horas es armar un esquema, una estructura para otorgar créditos blandos de baja tasa, con bajos intereses, también a grupos vulnerables de la Argentina. Por supuesto que cuando esto ocurra, la consecuencia que va a traer es que se va a tener que rever el esquema de los créditos ANSES, estos créditos que comenzaron en el año 2012 llamándose Argenta, que después cambió de nombre, su denominación hoy es ANSES, debido a las tasas de interés. Lo que digo siempre, si bien las tasas que tienen estos créditos, que llegan al 50% de tasa fija anual, están lejos de lo que es la tasa general, de todos modos siguen siendo muy altas, se torna insostenible, y pensemos que hay 7 millones de personas que en este momento están endeudadas con estos créditos. Es la estructura que también hay que corregir. Tenemos que hablar de aumentos, que cuando yo leía todas las informaciones y veía las cifras oficiales me resultaba bochornoso. Yo digo, ¿esto tiene algún tipo de explicación? Me comuniqué enseguida con la gente de la COFA para corroborar, hablé con Isabel Reynoso, e Isabel Reynoso me confirmó lo que yo quería pensar que no era así, pero es así. Medicamentos, en octubre, 9,76% de aumento promedio, con una inflación en octubre del 3,3%. Gracias, Isabel, por estar. ¿Me explicás esto? Bueno, sí, claramente vos sabés que el formador de precio no es la farmacia, son los laboratorios. Ellos son los que ponen el precio del medicamento, y medianamente lo que venía sucediendo es que iba acompañando la inflación. A partir de agosto, cuando hay devaluaciones tan importantes, por un lado tenés medicamentos que son importados, que son directamente a valor dólar, y lo que sucedió en esta etapa es que no impactó directamente en agosto, sino que siguió, digamos, el aumento prorrateándose en los meses siguientes. Sí, de todos modos. El mes pasado hubo un aumento de alrededor del 3%, este mes alrededor de un 9%. Cuando uno ve claramente y lo compara con INDEC, es 3,3 el INDEC y 9% el tema de los medicamentos. ¿Podemos poner nuevamente los números de los medicamentos? Aumentos en octubre, esto es
fuente oficial, Confederación Farmacéutica Argentina. El precio de producto, el aumento general promedio, 9,76%. El precio del medicamento bajo receta, 9,85%. El medicamento de venta libre, 4,55%. Pero quiero quedarme en el medicamento bajo receta, el que tiene prescripción, el que tenemos que tomar sí o sí para sanar, para aliviar, 9,85% de aumento con una inflación en octubre del 3,3%. ¿Se puede entender que la devaluación de agosto tuvo una réplica 2 o 3 meses después? Sí, pero hay especulación. A mí no me cabe ninguna duda. También aclarar, porque bueno, este programa lo miran muchos los jubilados, decir que para el caso del convenio específico de PAMI, el aumento no es este. Esto lo queremos aclarar porque frente a que ya no llegan, digamos, a la canasta con los saberes que tienen, esto preocupa mucho al jubilado porque es la franja etaria que más consume medicamentos. Ha sido uno de los logros de los últimos años. Hoy un jubilado del PAMI paga promedio un 30% menos que el resto de los jubilados de otras obras sociales y de los propios trabajadores en actividad. Sí, ¿cómo se aplican los aumentos en el convenio de PAMI? Se aplican en función del valor de INDEC. Por ejemplo, se publica en el INDEC este mes de octubre, en el mes de noviembre la inflación de octubre, que es el 3,3, y 72 horas después el medicamento para el Vademecum de PAMI aumenta el 3,3. Digamos, el mes pasado aumentó el 5,9, que es la inflación publicada por INDEC. O sea, va siguiendo mes atrasado lo que sería la inflación del mes anterior. Y eso hizo que la brecha estuviese hoy en valores de 30% más bajo. A pesar de eso, ¿sí? El jubilado muchas veces no puede acceder, pero tiene que ver con otras cuestiones, como por ejemplo que su canasta está prácticamente el doble del haber que tiene. Quiero sumar... El acceso al medicamento, nosotros lo notamos en las farmacias, a las personas les cuesta completar los tratamientos y lo que hacen es llevar un envase chico. Eso significa que en lugar de tomar las dosis correspondientes prescritas por el médico, lo que hacen es recortar, digamos, las dosis, y eso trae un problema a la salud pública. No será inmediato ahora, pero si esa, digamos, enfermedad que es crónica se deteriora, el aumento en lo que es el gasto en salud pública, en estudios, en internación, va a superar. Entonces, realmente, y yo deseo que se plantee esto sobre una mesa y se trabaje sobre el acceso al medicamento en forma estructural. Otra cuestión clara, importante, durante estos 2 meses se viene atrasando el pago de las prestaciones. O sea, siempre que hay elecciones, los prestadores farmacéuticos, médicos, bioquímicos, no cobramos las prestaciones. Más de 1.500 millones de pesos de atraso en las prestaciones del pago de PAMI, por ejemplo. Si eso le sumás, profe, incluir salud, discapacitados, desde marzo no pagan. Entonces, cuando este gobierno llegue el 10 de diciembre, además del plan de hambre, se va a encontrar con prestadores que son pymes, quebrados por el propio Estado. Entonces, realmente va a ser muy difícil y todos vamos a tener que poner, pero acá los medicamentos no los regalan y el propio Estado, que es el que firma los convenios y tiene que pagar a prestadores que son pyme, mini pyme, consultorios médicos, laboratorios pequeños, farmacias de barrio. ¿Dijiste desde marzo? Profe, incluir salud, la última prestación que pagó fue la que dimos los farmacéuticos. Claro, que tiene serios problemas de años. Es histórico. Sí, pero es un programa que venía 60 días. Se llamaba Profe y después incluir salud. Ahora incluir salud. Pero vos hablas de los medicamentos. Anda a través de Profe a tratar de derivar un paciente a alguna institución para que lo atiendan. No lo atienden. No te atienden los teléfonos. No te atienden los teléfonos. O sea, te podés estar 24 horas llamando para que alguien te diga, sí, puede ir a tal lado. No, ¿dónde termina? Hospital público. Y además esto se plantea que no se derivan los fondos del programa, porque es un programa donde están discapacitados, madres de 7 hijos, población los más vulnerables, que no tiene seguridad social y que hasta hace poco tiempo nunca funcionó bien, pero hasta hace poco tiempo medianamente tenía una rueda. Igual nunca funcionó bien. Quiero dar unos números. 2 de cada 10 hogares recortaron en medicamentos.
en medicamentos por la crisis económica. En la ciudad, 2 de cada 10 hogares de la ciudad y el conurbano resignaron necesidades tan básicas como ir al médico, ir al dentista o comprar medicamentos porque no lo pueden pagar debido a la crisis económica. Esta es una cifra que se desprende de una encuesta realizada por la Universidad Católica Argentina y la Defensoría del Pueblo bonaerense entre los años 2017 y 2018, y por supuesto las personas que están en situación de indigencia, las más castigadas. ¿Vos qué ves, Jorge? Yo lo que veo es... en tu contacto con los pacientes. Bueno, lo que yo te iba a decir, ¿cuál es la diferencia entre los cráneos que nos gobiernan, de cualquier bandera política, a la nuestra? Nosotros estamos en el llano, estamos en el campo. Vos recibís la queja permanente, Eugenio en la Defensoría, ella en el puesto de farmacia, yo como médico. Es terrible que venga un paciente que te diga, doctor, tomo el antihipertensivo un día sí, un día no, para llegar a fin de mes. Es terrible. Bueno, pero pasa lo que decía Isabel, después las consecuencias terminan siendo muchas veces irreversibles para la gente y el Estado termina gastando más dinero y teniendo que invertir más plata en la salud pública. Un dato, sí. Clara, el año pasado medimos consumo de medicamentos, independizándonos del precio. Vos sabés que el mercado de lo que es venta bajo receta es un mercado inelástico, es constante. Podrá cambiar una patología que sea estacional más en el verano, otra en el invierno. Bueno, 14% de la caída 2018 con respecto al 2017, nunca visto. Este año, de lo que vamos, del año en consumo de medicamentos, medido en el Observatorio de Medicamentos de nuestra Confederación, vamos en 6,6 de caída con respecto al año anterior que ya había tenido caída. Esos son todos los pacientes que, como dice el doctor y como vemos permanentemente en la farmacia, nos preguntan o tienen prescripto un envase grande, llevan el chico o tienen prescripto 2 o 3 medicamentos para una patología que son necesarios, patología crónica, bueno, podés dejar de tomar los medicamentos y por el precio eligen qué llevar. Indefectiblemente eso lleva a un deterioro de la salud pública y un aumento del gasto en salud en otros aspectos, y esto nunca se alcanza a comprender. Bueno, tenemos que ir ahora, vamos a seguir hablando con Isabel Reynoso, con la mesa. Tema aguinaldo. Ya están las fechas del pago de la segunda cuota del aguinaldo, que se viene además con el pago de mensual diciembre y el aumento del 8,74% por ley de movilidad. Todo se va a pagar junto, ¿sí? En la misma fecha. 3 grupos de pago. Pensiones no contributivas, donde están incluidas la pensión universal para el adulto mayor, van a poder cobrar entre el 4 de diciembre y el 6 de diciembre, obviamente por terminación de número de documento como se suele pagar. Aquellos jubilados y pensionados con haberes que superan los 15.991 pesos podrán hacerlo, podrán percibir sus haberes entre el 9 y el 13 de diciembre. Y finalmente, aquellos que tengan haberes superiores a 15.991 pesos podrán cobrar entre el 16 y el 20 de diciembre. Lo que tengo que reiterar acá, y es muy importante, que en estas fechas que ustedes acaban de ver, se va a pagar mensual diciembre el 8,74% de aumento por ley de movilidad, el último del año, y la segunda cuota del aguinaldo. ¿Con qué tengo que seguir? Ahí está, me están diciendo con Ludmila. Ay, Ludmila, es lo que digo, yo parezco reiterativa, ¿no? Pero es así, es así. Venimos hablando desde que comenzó el programa de temas realmente muy sensibles, muy vulnerables, muy duros, muy coyunturales, y la traemos a ella para distender, porque también ocurren en la vida cosas buenas. A través de Ludmila estamos conociendo el país. Sí, ¿Hoy qué traes? Hoy traigo algo que, mira, estoy segura que muy pocos de acá conocen, creo que a Eugenio lo voy a sacar de la mesa, pero estoy convencida. Voy a traer siempre cuestiones de lugares típicos o lugares que son conocidos turísticamente acá en Buenos Aires. En este caso seguimos con Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, pero que quizás los porteños no lo conocen tanto. Así que hoy voy a hablar de el Zanjón de Granados. De acá, de esta mesa, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano, ¿quién sabe qué es el Zanjón de Granados? Te incluyo. No, te incluyo. ¿Sabes? Me abstengo. Te abstienes. Bueno. Contanos. Bueno, realmente la verdad es que es un lugar, es un sitio que muy pocos conocen, lo vamos a estar viendo acá a través de imágenes. Que quiero empezar, primero ubicación, barrio de San Telmo, Defensa 755. Es un complejo que hoy tiene 7.000 hectáreas, ¿sí?
Pero para empezar a contar algo de esto, quiero relatar una historia. Voy a empezar con una historia, ¿sí? Él era el dueño, el actual dueño de este lugar, y el dueño del terreno y demás, el que hizo esta maravilla, es un argentino. Es un argentino con descendencia húngara que tiene 81 años, ¿sí? Y que en su momento, cuando decide comprar un terreno, ¿sí? Allá por 1985, compra un terreno que estaba deteriorado en el barrio de San Telmo, Cuando el barrio de San Telmo no era lo que es ahora. Totalmente, es importante destacar. Era un terreno súper deteriorado, donde con la idea original de hacer un restaurante. Esa era lo que él quería hacer en un inicio, en 1985, cuando lo compró. Y así empieza la historia, porque transcurre el tiempo, de pronto recibe un llamado del arquitecto y le dice que estaban haciendo una prueba de suelo, ¿sí? Para hacer el restaurante, y le dice, mirá, encontré un túnel. ¿Sí? Así que empezó así diciendo, ¿qué es lo que pasó? Claro, haciendo prueba de suelo, vio que el piso cedía y de pronto ven que había un túnel. Entonces, bueno, obviamente que empiezan a investigar, pero lo interesante de esto es que fue pasando el tiempo y siguen apareciendo nuevas historias, anécdotas. Ahí estoy una foto con Jorge, que lo conocí esta semana, Jorge Eckstein, que es el dueño del lugar, y que me contó muchísimas cosas que obviamente se cuentan hoy en la visita guiada, ¿no? Pero quiero traer algunas curiosidades, obviamente que recomiendo que vayan a conocer este lugar, ¿no? Quiero traer algunas curiosidades. Él lo hizo como una conciliación entre el pasado y el presente. Es parte de la historia de esto. Sí, exactamente. Y él lo que te plantea, lo que me contó Jorge, es que él siempre desde el origen quiso narrar. O sea, tal es así, mira, que el nombre del restaurante que él originalmente tenía se llama... Mientras Ludmila habla, estamos viendo, mientras nos cuenta y nos narra, muy bien lo está haciendo, estamos viendo imágenes del lugar, que son imágenes que se conocen, que las podemos ver si hacemos una visita guiada, que de hecho 19 de enero, ¿no? Exactamente, va a haber una el 19 de enero vamos a hacer una visita guiada ahí, así que y en nuestro Instagram de Viajes en Compañía estamos subiendo estas imágenes. Pero lo interesante antes y después, es que una curiosidad que no lo cuenta ni en la visita, es más, se enteraron el otro día en el mismo lugar cuando Jorge me lo contaba. Espacio para contar se iba a llamar el restaurante, que originalmente después cambió de idea y es esto, ¿no? Hoy se hacen visitas guiadas y se recorre lo que es el recorrido que es del arroyo que pasaba por abajo de la calle Defensa y que después descubrieron 11 años después que también seguía por Chile. Que ese arroyo se llamaba el Tercero del Sur, que lo bautizaron el Zanjón de Granados. ¿Y por qué? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué? Porque en ese momento a los arroyos se los denominaba con los apellidos de las personas que vivían cerca. Y en este caso la familia Granados, que gracias a un libro de 1908 se supo que la familia Granados era una familia que vendía pasteles de la zona. Contame, visita guiada, ¿cuánto dura la visita guiada? Y reiteramos para la gente que esté 19 de enero. Dura más o menos una hora y tiene un bonus track que es Casa Mínima, que está enfrente del Zanjón de Granados, que es la casa más angosta de la ciudad, así que tiene ese bonus track. Tuvo mucho éxito lo que hablamos la última vez que tuviste, el tema de las visitas guiadas al Palacio Barolo, qué lindo. ¿Te gustó? Sí, tenemos unas fotos muy lindas tuyas. Fui con uno de mis hijos, bueno, quedó maravillado. Y Lucas, que también vimos todo. Lucas Ricoy también estuvo. Bueno, la tenés que conocer también. De a poquito te puedes ir sumando estas el 19 de enero vamos. El 19 de enero, así que está buenísimo que puedan ser parte de esto. Ludmila, antes... Soy testigo que había ido y vale la pena hacerlo. Vale la pena. Sí. Vale la pena hacerlo. Ludmila, tip. Antes de ir, bueno, vamos a hablar. Mira, yo quise traer algo que voy trayendo tips de viajes de lo que más me pregunta la gente y creo que este es un clásico, que es una pregunta frecuente de todos los viajeros que tenemos, es ¿qué cosas sí y qué cosas no arriba del avión? ¿Sí? Así que vamos a traerlo como dinámica. Cuando digo arriba del avión significa equipaje de mano, cabina. No, ¿okay? Yo creí que era respecto al sexo. Y no, eso lo dejamos para el próximo programa. Ahí está. Ya hay un tema en la mesa. Ya me lo traen a la mesa, ¿vos te das cuenta? Bueno, no, ¿qué cosas sí, qué cosas no? Les voy a hacer un juego, 3 cosas. Tijera, ¿sí o no? No, porque todo objeto que corta, no. ¿Sí? Perfume. Okay, perfume, ¿sí o no? Depende del tamaño. ¿De cuál tamaño? 30. 100 mililitros. Ahí está. 100 mililitros es un hombre más viajado. Pero lo que sí, mi tip va a ser... compro de 1,5 litros. Mi tip va a ser 2 cosas, ¿sí? Restricciones en cuanto a líquidos sí hay a nivel internacional, tienen que tener en cuenta lo que decíamos, no más de 100 mililitros. ¿Qué es importante? Si quiero llevar en cabina una botella de cerveza, una botella de vino, se puede. Lo que no se puede hacer es
tomarla arriba del avión. En ese caso, si uno quiere tomar una botella de vino, tiene que comprarla arriba del avión. Así que existen regulaciones y restricciones a nivel bebida. No, pero sí. esto es importante, que también me lo preguntan. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a la comida sólida. Es Bueno, decir, no si tengo vos más querés tiempo, llevarte así que lo digo yo. carne, Sí. si vos querés llevarte yogur, si querés llevar queso, se puede, siempre y cuando se coma adentro del avión. No Jorge, lo podés ingresar al veloz. destino. Medicamentos, que los pacientes míos me llenan pidiendo Medicamentos, sí, por ¿Pueden supuesto. llevarlos? Se puede. Por Para supuesto uso que se personal. puede, para uso personal, con una prescripción que le pueda hacer Jorge o su médico. 25 de enero, 25 de enero vamos a hacer un día de campo acá también en Buenos Aires. San Miguel del Monte En y San Miguel febrero del Monte. Colonia, Y en Uruguay. febrero nos vamos por 3 noches a Colonia. Síganos en Instagram, @viajes en compañía, que ahí van a tener más sorteos y las fotos que vimos hoy. Gracias, Ludmila. Bueno, brevemente tenemos que hacer mención a lo que tiene que ver con la semana de concientización del uso de antibióticos. ¿Y cómo estamos, Isabel, Jorge, con el tema del trabajo desde el Estado? ¿Se está trabajando bien en el uso racional del medicamento del antibiótico? Y nosotros, ¿cómo nos comportamos frente a los medicamentos? Desde 2014 hay una comisión integrada desde el INTA, después farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, médicos, veterinarios y demás para hacer una gestión acerca de los medicamentos, exclusivamente de los antibióticos, para ver el tema de la resistencia que existe por el mal uso o por el uso extendido de estos antibióticos. 700.000 personas fallecen en el mundo por un uso, digamos, que no está establecido correctamente como para indicarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Estos medicamentos están mal indicados, muchas veces mal prescriptos por los mismos médicos, muchas veces están mal utilizados porque el grave problema que tenemos es que las personas se automedican, esto lo hablamos muchas veces con vos. También desde el punto de vista de la parte veterinaria también es importante porque 60% de las enfermedades que padecen los seres humanos es a través de las enfermedades de los animales. Entonces es importante consumir, digamos, carnes que sepamos que realmente están bien controladas y que no han recibido tanto uso de antibióticos. Y lo más importante, Clara, como consejo es, te sentís mal, anda al médico, ¿sí? Para ver si realmente necesitas o no un medicamento. ¿Por qué? Porque vos no te olvides que las enfermedades que tenemos es por virus, bacterias, parásitos y hongos. Cuando vos tenés una enfermedad viral no necesitas un antibiótico. Entonces es importante ir al médico, que el médico haga el diagnóstico de la dolencia que vos tenés y si justifica o no usar el antibiótico y qué uso antibiótico. Y para los colegas, Sí. que se actualicen, hay guías de actualización de utilización de medicamentos para que no exista justamente la resistencia y no tener mayores problemas. Isabel, cierro con vos. La función o el rol del farmacéutico en todo esto. Sí, primero decirte que hay un mapa de lo que es resistencia antimicrobiana que va del verde al rojo. Argentina está en rojo Bordeaux, o sea que en esta materia claramente estamos para atrás. Hay una resistencia por el mal uso de antibióticos. A ver, se descartan medicamentos en el agua, en las casas, no hay un programa, ¿sí? Que nosotros, bueno, en muchas localidades lo hemos implementado, de llevar el medicamento vencido y en desuso a las farmacias para descartar. No hay una política general a nivel nacional. Claramente se prescriben en presentaciones que no alcanzan para los 7 a 10 días. Entonces después el paciente incumple el tratamiento y eso genera resistencia, discontinúa los tratamientos. O, si no, las presentaciones también que se elaboran o que vienen desde la industria farmacéutica tienen sobrante de unidades y ese paciente que le sobra le convida al vecino, al amigo y, por ejemplo, para una gripe no hace falta un antibiótico y generalmente los pacientes van y buscan antibióticos. Argentina tiene mucho para hacer y esto es un tema mundial y hace años que venimos tratando de concientizar, pero tiene que haber políticas públicas. No hay una política pública que termine con este tema. Gracias, Isabel. Tengo que pasar a los cronogramas, el tiempo tremendo, hoy se nos fue. ANSES, jubilaciones y pensiones nacionales, mensual noviembre. ¿Cómo se está pagando? A ver, es que superen los 14.705 pesos. Acá se agrupa la gente, a los jubilados, de otra manera, porque todavía no entró a regir la ley de movilidad jubilatoria. Como lo están viendo en pantalla entonces, a ver, es que superen los 14.705 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 25 y el 29 de noviembre. Y además, hay tiempo hasta el 11 de diciembre.
hasta el 11 de diciembre. IPS, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, este es el cronograma que se suma en los días que vienen. Pensiones sociales, ¿sí? Todos los beneficiarios de pensiones sociales, todas las terminaciones de número de documento y además el resto de los beneficiarios con terminación de documentos 01, 2 y 3 el 28 de noviembre y documentos terminados entre 4 y 9 el 29 de noviembre. Hay tiempo hasta el 23 de diciembre. No hay más tiempo, solamente decir no tenemos tiempo. Renunció Luis Herrero, presidente de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Me lo contás la semana que viene, pero renunció. ¿Renunció o se jubiló? Renunció porque se acoge a la jubilación, le salió la jubilación, tenemos un juez menos y algunos problemas más. Bueno, la semana que viene un tema que queda planteado, cómo queda el fuero previsional, judicial, perdón, y cómo quedan las cámaras que integran, las 3 salas que integran la Cámara Federal de la Seguridad Social. Bueno, mayores conectados, les comento, hay 40 videos gratuitos para que puedan acceder, ver, entretenerse, hace calor, no salgan, quédense en sus casas. En lugares ventilados, que tanta prevención a veces hacemos con respecto al tema de los golpes de calor y además, mayores conectados por supuesto, y además Fundación Avon, comienzan 16 días corridos para concientizar a la sociedad de todo lo que tiene que ver con la discriminación y la violencia de género hacia las mujeres. Fundación Avon lanza una campaña, vos tenés que ver, que es justamente crear espacios, concientizar a la sociedad para crear espacios libres de discriminación y abuso y de violencia de género contra las mujeres. Gracias, nos reencontramos el próximo sábado. ¡Qué corrida! Bueno, que tengan una linda semana. Gracias por habernos acompañado. Chau. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Porque amamos los zapatos Grabaña. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.